Y ahora el protagonismo pasa de la mesa a las sillas, al auditorio, ¿no? Porque empezamos la fase de preguntas y debate con los ponentes. Muchas gracias por las presentaciones. Soy Daniel Cardó y vivo en Denver, Colorado. Y quiero hacer una pregunta, en realidad no para alguno en particular, cualquiera. ¿Cómo creen que la contribución de Ratzinger puede ayudar a una implementación auténtica de la reforma litúrgica del concilio? Es decir, hemos visto después, bueno, lo que hizo el concilio, luego las reacciones muy extremas, lo que hizo Benedicto como papa. Obviamente las cosas son un poco distintas ahora y sin entrar pues a temas muy complicados, ¿cómo creen que lo que él propone puede ayudarnos a tener una síntesis equilibrada, crítica de algunas cosas que han sucedido, pero eminentemente positiva? ¿Se entiende? English, Michael, or? I think I've understood. Okay, good. Michael? I think I've understood the question, but I can't reply in Spanish. I think both the writings and also the example of Pope Benedict in his own liturgical celebration can help us to advance that sort of authentic implementation of the conciliar liturgical reform. There's certainly a great respect for the tradition and the traditional forms of the liturgy. And I suppose one has to mention also here the hermeneutic of continuity. I am aware that in the famous Christmas greetings of 2005, he actually speaks of a hermeneutic of reform in continuity, but he does speak in Sacramentum Caritatis also of a hermeneutic of continuity with regard to the liturgy. So he does use that phrase as well. And so there cannot be a radical rupture in the liturgical tradition, also in the evolution of the rites, and so there needs to be a respect also for these traditional, historically grown forms of the rite. On the other hand, the Church has always reformed in the liturgy as well, as always developed, perhaps trimmed and pruned its liturgical forms of impression. So it's at the same time within the right of the Church's highest authority to do that. So and I think these two aspects need to be kept in some balance. So the essential also visual continuity with a certain element of adaptation, of aggiornamento, of recognizing the particular place in which the liturgy is celebrated in a universal church, in a global church. And I mean, very concretely, I think also Pope Benedict's own example as a liturgical celebrant gives us good criteria in that. The essential aspect of, as Professor Silvestre said, the liturgy as prayer, the prayerful element, especially also in the Eucharistic prayer. Which leads us to the heart of the liturgy, and in which really the other elements of the rite need to serve. They need to serve and bring us to that prayer. And there are different ways. There are different paths here. There's not a uniformity, but that's where we need to get at. That the prayer. Yo quería añadir. Es que me venía a la cabeza. Pienso que en dos cosas se me venía a la cabeza, ¿no? Por una parte, la ejemplaridad de la que ya pienso que ha hablado el profesor Lang, ¿no? O sea,
en el año 98, en un encuentro, ¿no? Ratzinger, a los 10 años de Ecclesia Dei, decía, ¿no? que decían que la liturgia no se gobierna por decreto, ¿no? Sino con el ejemplo, ¿no? Y me acordaba también que en los años en el Ufficio Celebrazioni, en las reuniones allí con el profesor Lang y con otros más, pues todos los papeles que elaborábamos cada mes, con el resumen de cada tema, pues siempre volvían con una firma del Papa, con una explicación, si estaba de acuerdo, si no, tal. Solo hay un papel que no nos volvió. Cuando nosotros propusimos convertir muchas de las cosas que el Papa estaba haciendo en sus celebraciones, convertirlo en un documento litúrgico, ¿no? Para un poco dar cauce jurídico, ¿no? Pues a la cruz en el altar, la comunión de rodillas, el tal. Ese papel nunca volvió firmado, ¿no? Porque es su modo de ser, ¿no? O sea, la liturgia, aunque uno pueda pensar, no, era un hombre que imponía, que tal, es totalmente falso, ¿no? O sea, se gobierna con ejemplo, el ejemplo de sus celebraciones, el tal, el cual, pues me parece que eso es y luego con la formación, ¿no? Porque, como decía, recordando ese prefacio, ¿no? Lo recordaba el profesor Gutiérrez, el prefacio, él no entraba a cuestiones quisquillosas de la liturgia, ¿no? Si hay que poner flores o no, si hay que decir esto o lo otro, 6 velas o 3, digo, no. Él va más al fondo del asunto, ¿no? que es lo importante, ¿no? Por eso el espíritu de la liturgia busca formar la cabeza de la persona para que después sea capaz de dialogar, ¿no? Porque en realidad, digo yo muchas veces en broma, cuando hay una reunión de sacerdotes y viene uno y nos habla de la Biblia o de la dogmática, nadie discute nada, ¿no? Porque nadie sabe nada o porque no le interesa mucho, ¿eh? Cuando viene alguien y habla de moral, ya hay más discusión, ¿no? Caso moral, ya la gente... Ahora, en liturgia discuten todos, ¿eh? Todos los curas hablan, porque todos celebran, ¿no? Entonces, parece que da igual, ¿no? Entonces, si la gente no tiene una formación de fondo, ¿no? Y es lo que él quiso dar con ese libro y en el fondo con sus enseñanzas litúrgicas, pienso yo, ¿no? Intervenir también, sobre todo en relación con la ponencia del profesor Lang y del profesor Silvestre, voy a contar 2 anécdotas que son un poco provocativas para el auditorio, ¿no? En relación con lo expuesto hasta aquí. Recuerdo que una vez invité a un profesor de liturgia de la Facultad de Teología de San Dámaso a dar un seminario a mis colegas aquí en la facultad, que fue muy bien, que le hicieron muchas preguntas, etcétera, y luego ya nos fuimos a almorzar. Pero cuando estábamos en el aparcamiento de la facultad y yo lo llevaba en mi coche al restaurante, me dijo, ¿no? Porque recuerda a Félix María que nosotros, los sacerdotes, nos hemos ordenado para decir cada día una oración. Lo cual no quiere decir que no haya que celebrar el oficio divino, lo cual no quiere decir que no haya que rezar el rosario, pero cuando se habla de la plegaria eucarística. Y en segundo lugar, pues me acordaba también, ¿no? Esto lo suelo contar en clase, lo solía contar en clase, que cuando el párroco le dijo a Edith Stein, ¿no? Que para ser admitida en la Iglesia Católica, ella era judía, debía de comprarse un catecismo, cosa que Stein hizo, ¿no? Pero por ser alemana, se compró también otro libro que el párroco no le había dicho, el Misal Romano. Hay una intuición de que, bueno, la Lex Credendi se introduce en el horno de la Lex Orandi y se coge la visión total, como dice Ratzinger, la ilusión que le hizo cuando su padre, ¿no?, por primera vez le dio el misal en bilingüe y entonces ya sabía lo que decía el sacerdote en el altar en latín. Thank you very much. To
comments, and I'd just like to hear your thoughts, because the theme of our conference is precisely evangelization. And so what really struck me is how much, for Ratzinger, the theme of the sacrifice of the Mass is intimately united to the theme of mission, precisely because of our active participation with the one sacrifice of Christ and then offered with, through, and in Him to the Father for others. And so our participation in that Stellvertretung of Christ. And I always tell my students in Rome that the Mass, obviously, like you said, Father, is not just a social event, but it's not just either about my growth in union with Christ. It is the highest act of mission, of evangelization that we as Christians can perform. And I think there's so much over here that we need to, as professors, instruct our students in that really to actively celebrate the Mass is an act of mission, of evangelization. And then the second thought that comes to my mind in terms of this relationship between the liturgy and the sacrifice of the Eucharist, of Christ and the Eucharist and evangelization, is precisely what you touched upon at the beginning, Father Michael, and also the second circle, the relationship with the religions of the world. In some sense or the other, from my limited studies, all the religions yearn for this perfect sacrifice that will fulfill what man wishes to give to God, but they know that they can't. Right? The most famous, the one that I know, of course, is from Hinduism. The Rig Veda 1090 speaks of the famous sacrifice of the Purusha Prajapati, the beloved son of God who offers himself for the creation of the world. And all liturgy is participation in the primordial sacrifice. And so I think that is also a great path for evangelization, showing the religions how they're yearning for the true sacrifice, the true vicarious sacrifice of Christ. So just some comments, and I would love to hear your thoughts. Thank you. Sobre esto último que has dicho, de hecho, Joseph Ratzinger en la introducción al espíritu de la liturgia dice precisamente lo mismo. Bueno, no es que lo diga él, lo ha dicho todo el mundo, pero bueno, no es ninguna novedad, que es el núcleo de la adoración, del culto, es el sacrificio. Esto lo dice. Y, por tanto, como tú bien has dicho, esto introduce un diálogo entre las religiones y, digamos, el culto, la liturgia, ¿no? El culto litúrgico como culto del misterio pascual. Pero con una salvedad que yo no he podido tocarlo aquí, un poco ha sido accennato, pero o sea, hay que darse cuenta que, digo, me refiero al tema de inculturación. Claro que Joseph Ratzinger subraya muy bien un aspecto, y es que precisamente porque no solo es el segundo círculo, no solo es la historia de las religiones, sino la historia en cuanto a historia, por eso yo lo he corregido, y que el evento, el acontecimiento de la cruz es la plenitud de los tiempos. Y ese acontecimiento, precisamente porque es un acontecimiento, un evento, historia, ha ocurrido en un momento, en un tiempo y en un lugar determinados y en un contexto determinados, los elementos cósmicos e históricos propios del culto eclesial y que no son intercambiables, no son negociables, son aquellos procedentes de la matriz veterotestamentaria. O sea, es verdad que permite ese diálogo, pero a mí, debo decirlo, y con esto termino, y no tengo tiempo para explicar, y si no me enrollaría demasiado, o sea, el tema de la inculturación no creo mucho, debo decir. O sea, no creo mucho tal como se está entendiendo ahora, ¿no? Porque en realidad
tal como se plantea ahora, es una abstracción. A mí el problema es que, en general, la teología, me parece a mí, parte muchas veces de prejuicios, no en el sentido de presupuestos, esto es, me salía en italiano ya, de presupuestos, y por tanto, como tales presupuestos, un tanto abstractos. Mientras que la liturgia, la teología litúrgica, no parte de presupuestos, parte de concreciones. Concreciones y por tanto, nosotros estamos ligados al pan y el vino, sí, estoy ligado pan y vino, aceite, oliva, aceite, etcétera, 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 ¿no? Claro, y esto es bien, pues es así, sí. Pero lo que has dicho a mí me parece muy, muy, muy real. Sí que te permite ese diálogo. Porque, claro, en realidad, antropológicamente es que esto es universal, ¿no? O sea que luego ya vienen las desviaciones y tal, pero bien, me callo, porque si no, no... Quiero preguntar al profesor Lang. Y no es una pregunta directamente que tiene que ver con la liturgia, sino con el fundamento soteriológico. El concepto de Stellvertretung en Ratzinger a mí me hace sentirme un poquito incómodo, en el sentido de que cuando se habla de representación vicaria, el término vicario me parece que de un modo u otro participa del planteamiento, diríamos, anselmiano, en definitiva, y en cierto modo también en relación con la posición de la sustitución penal de Lutero. Entonces, en realidad, no sería más, es el pensamiento que me mueve un poco, no sería más importante y más exacto hablar de un concepto profundo de solidaridad en el sentido paulino, en el sentido de que realmente nosotros, Cristo en su encarnación se ha hecho solidario con nosotros, de tal modo que formamos una realidad, un cuerpo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico, del cual es la cabeza. De modo que el ofrecimiento de Cristo de su vida no me sustituye, sino que en Él todos estamos ofreciéndonos. Y cuando cada uno de nosotros ofrece su propia vida o participa en la liturgia, no está sino uniéndose al mismo Cristo que se ofrece al Padre. En ese sentido, me parece que a mí tendería a pensar que el Stellvertretung establece una sustitución, en cierto modo, que al final acaba, ciertamente sería la explicación del pro nobis, de la escritura, el pro nobis, etcétera, pero en ese pro nobis es que en realidad somos la misma realidad. Y en este sentido no necesitamos una representación, sino que unidos a Cristo nosotros participamos y Él participa con nosotros. Thank you for that question. I don't think Joseph Ratzinger would want to hear sort of Anselmian overtones in that concept. We had a discussion about Stellvertretung in one of the communication sessions yesterday, and it was mentioned rightly so that Ratzinger took the idea from Karl Barth, from the Reformed theologian Karl Barth, but he changed it quite significantly, because in Karl Barth it has a kind of it does have very much the idea of a substitution in which we, the faithful, do not really participate, but Ratzinger changes the idea and emphasizes our participation in it. I think that's the key to resolving that difficulty. It's not simply a representation, but we are actually called to share in that action of Christ. We are actually also part of that, sacrificial offering, as part of Christ's body, as part of Christ's mystical
body. So for Ratzinger, it's very much also a collaboration with divine grace and sharing in the action of Christ. So I hope that can resolve that difficulty. But allow me, I also would like to respond to the earlier question about evangelization. I'm somewhat uncomfortable with when the question of evangelization or new evangelization is too closely associated with the liturgy, because sometimes it's suggested that, say, the Mass and the liturgy can be a means of evangelization. I think it isn't. It's of the end. That's what people bring to that act of worship of God. It can, of course, help. It can facilitate a moment of conversion, as Pope Benedict mentioned in Notre Dame in Paris when he recalled Paul Claudel's great conversion experience in a liturgical setting, of being moved by the beauty of the truth and the liturgy. But in general, I think it's more the end or goal of the liturgy. But I think it has an important role in the mission of all the faithful. And here, I think the understanding of the royal priest of the baptized is essential. That all the baptized are actually participating, actively in the act of offering, in the offering of Mass. And that also is, I think, not as clearly perceived, not as well known as it should be. Even as Professor Silvestri mentioned, the sort of practical deficiencies, perhaps, of our celebrations, and often it's what we receive, what we get. Of course, we do receive sanguine sacramental communion, the body of Christ, and so on. But it's often not so clear what the faithful actually are meant to do in the Mass. That offering with the priest the Eucharistic sacrifice. And that is certainly very much part of the mission aspect, I think, of the liturgy. And just the final word, Professor Gutierrez spoke about the three circles in Ratzinger's theology of the liturgy. That one circle of the relationship with religions is not very developed in his work. I think he doesn't talk a lot about it. I think that one could actually perhaps supplement that much more and continue his work in that regard. ¿Usted quiere preguntar? ¿Nos da para dos? Para dos. Sí. Sí. Para dos. Brevemente, yo soy Borja Lleó, me incorporé aquí al claustro de esta facultad hace un par de años y solo quería hacer un comentario, solamente porque mi tesis doctoral trata sobre la representación vicaria en la teología de Ratzinger y a propósito también del comentario del profesor Izquierdo, y también realmente por una duda que me ha venido en la comunicación del profesor Silvestri. Bueno, por una parte, por lo que yo he podido estudiar, creo que efectivamente en el espíritu de la liturgia está la reflexión de Ratzinger más sistemática y más sólida, ¿no?, sobre la representación vicaria, aunque también, como ha mencionado el profesor Lang, parte de mucho atrás, ¿no?, de los años 50 y en Jesús de Nazaret, aunque no es tan sistemático, tiene, creo, un fruto que supone todavía un paso más allá, ¿no?, con respecto al espíritu de la liturgia. Yo creo que, y conecto con lo que ha dicho el profesor Izquierdo, es imposible confundir la representación vicaria en Ratzinger con la malinterpretación de Anselmo o con la visión luterana, porque precisamente Ratzinger se empeña mucho en atacar esa interpretación equivocada, ¿no? Y de hecho, y es lo que yo quería preguntar a don Juan José, claro, yo vengo de la dogmática y ahí efectivamente hay mucha discusión en torno al tema del sacrificio, esa malinterpretación de la doctrina de la redención que se reconduce a Anselmo, aunque seguramente es también una interpretación un poco exagerada de Anselmo. Entre los liturgistas puede ser que también la causa de que no se comprenda la plegaria eucarística sea que en el fondo no se entienden estas cosas de base. O sea, el sacrificio no se entiende. ¿Cómo vas a entender lo que es la plegaria eucarística si no entiendes la teología del sacrificio cristiana?
No, digo yo muy brevemente. Yo pienso que efectivamente hay... Vamos, esto que voy a decir ahora, digo, aquí hay insignes liturgistas, mucho más, que llevan muchos más años que yo, ¿no? Pero a mí me parece que la liturgia es una ciencia nueva y que a veces, ¿no?, hace falta seguir profundizando, ¿no?, y servirse también. Digo, me parece que hace falta una interdisciplinariedad más potente entre dogmática y liturgia, que haya un diálogo más fluido. ¿Con esto qué quiero decir? Que efectivamente puede ser que no siempre esté claro el concepto de sacrificio, lo que queremos decir cuando hablamos de la palabra redención. No siempre todos los liturgistas tengan claro, como probablemente tampoco todos los teólogos dogmáticos, tengan claro lo que queremos decir, ¿no? Y por tanto a veces se habla en lenguajes distintos porque cada uno tiene unas alforjas distintas, ¿no? Entonces sí que me parece, en mis años, que tampoco ya digo que ellos saben mucho más, ¿no?, pero que me parece que la liturgia es una ciencia nueva y es una ciencia compleja, en el sentido que entra en juego la Sagrada Escritura, la dogmática, la sacramentaria, aparte de todo el estudio de las fuentes, de tal, con lo cual pues realmente hace que haya que dialogar más, me parece a mí. Sí, el profesor Izquierdo se ríe porque, no, en fin, pero no me mojo porque no. Lo que veo es que es necesario, sí, es lo que pienso, que cada uno tiene su... Pero en fin. No, esta vez muy breve. Sí, yo creo que tiene razón. O sea, lo que está en crisis, cierto modo, pero está en crisis en todos, es que no se entiende la noción de, que hablábamos ayer, de expiación, que es un argumento para desarrollar interesantísimo. Sobre todo porque incluso desde el punto de vista de la liturgia, ahora que yo me tocó hace poco comenzar a dar clases de penitencia, tuve que estudiar más a fondo el Yom Kippurim, porque en realidad son varias expiaciones y tal, meterme en esto. Tiene unas relaciones con la Eucaristía también impresionantes, de las que nunca nadie habla, ni yo mismo, ¿no? O sea, quiero decir, pues, por otra parte, ¿no? Y luego, que es verdad que en la liturgia, y esto estoy de acuerdo, ha habido una cierta diletantismo en determinadas cuestiones, que son, o sea, que hace falta abordarlas con un poco más de seriedad y no solo desde un punto de vista externo o lo que fuera, ¿no? Pero también digo una cosa, y es que el analogado, en la cuestión del sacrificio, el analogado principal de la noción de sacrificio es la cruz, es el sacrificio de la cruz, no el concepto de sacrificio, porque veríamos o sea, que esto también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Igual que el analogado principal de una representación memorial del sacrificio es la Eucaristía, no los cultos de Mitra, etcétera, etcétera. Finis. También tenía que añadir que en relación con la expiación, que es un tema que efectivamente estoy de acuerdo con el profesor Gutiérrez, habría que dedicarle mucho tiempo porque se está perdiendo, a mi modo de ver. Afortunadamente también tenemos el refugio de la eucología, ¿no?, latina, que ha conservado abundantemente el verbo placari en la Lex Orandi, ¿no? Y esto es un valor a tener en cuenta. Ahí puede haber esa fuente puede ser muy interesante, el contexto en el que aparece el término, el infinitivo placari, en relación con la expiación, que es una dimensión esencial del sacrificio de Cristo. Aquí, yo soy Juan de Dios, de la Universidad Católica de Valencia. Yo quería preguntar sobre todo esto que comentaba usted en su comunicación, el profesor Silvestre, que en un momento decía que se vive la participación activa en la misa como realmente participación externa, por así decirlo, ¿no? Y que no se vive tanto en la liturgia como oración o también como participación interna, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarle cómo se podría transmitir esto a la asamblea, o por así decirlo, al pueblo de Dios, ¿no? Porque es verdad que la liturgia es fundamental y es importantísima. Yo, por ejemplo, leyendo los libros del profesor Blanco o Mi vida de Ratzinger, uno cuando ve que tenía un misal desde pequeño en el que tenía explicada la liturgia, pues comprende perfectamente cómo Ratzinger ha recibido la liturgia. Pero yo he buscado ese misal y no lo he encontrado por ninguna parte, no hay traducciones en español, o sea, cosas así que te expliquen el misal de manera, entre comillas, sencilla o para la asamblea. Entonces, mi pregunta va un poco relacionada con esto que se comentaba, ¿cómo hacer la liturgia o la Eucaristía accesible
a la asamblea, o sea, que la asamblea pueda comprender lo que está celebrando, porque, como decía, hay muchas veces que parece que se celebra la Eucaristía, pero que nadie sabe un poco lo que está pasando. Y nada, simplemente era eso. Gracias. Bueno, tenemos un minuto. Como tiene relación la pregunta, pues así además vamos más breves. Soy Gonzalo Barbez, sacerdote de Madrid, ese es mi único, pero bueno. Y entonces, hasta donde he podido entender, y si no que el profesor Lang me corrija, bueno, sí, la clave, pero es muy importante para entender lo de representación vicaria, no solo el por, o sea, for, sino con, with. Entonces, es decir, que realmente en la liturgia hay una conversión, que eso también estaría quizás relacionado con esa frase de San Pablo también, que Ratzinger tiene muy en la cabeza, lo de ya no soy yo, sino es Cristo quien vive en mí. Entonces mi pregunta es, yo un poco en mi labor pastoral, por eso digo que iba unida a la pregunta anterior, percibo que la gente tiene bastante claro el carácter de conversión que hay en el sacramento de la confesión. Quizás más por las palabras del sacerdote que por la liturgia del sacramento, porque como el sacerdote le da consejos, pues incluso pueden tener claro el carácter de conversión de las lecturas y lo mismo, y la homilía de la misa, porque el sacerdote le da consejos. Pero que si preguntamos en la puerta de una parroquia, ¿la plegaria eucarística te ha convertido? O no sé si, o sea, porque debería ser así. Entonces la pregunta sería, ¿cómo en lo concreto de la celebración se podría, uniendo lo anterior, dar una catequesis a los fieles de que participar en la Eucaristía es vivir una conversión, no simplemente escuchar unos consejos? Te toca. Antes de que respondas, yo quería hacer otra pregunta, pero como va exactamente en la misma línea, dice, aquí tenemos, bueno, aquí en la Universidad de Navarra, en las facultades civiles hay una asignatura bastante original, que es la asignatura sobre la Eucaristía, sobre la Santa Misa, ¿no? Quizá es un poco pronto, porque si no recuerdo mal, llevas 2 años enseñándola, ¿no? Después de intentar hacer esto con los alumnos de las facultades civiles, ¿qué experiencia tienes del efecto que tiene en sus propias vidas, su propia vivencia la Santa Misa, las cosas que le explica? Me parece que va bastante en la línea de lo que se ha preguntado. Bueno, tenemos 2 minutos, con lo cual pues hay que ser muy rápido. No, yo diría que, digamos, es que me viene a la cabeza otra frase distinta en este caso, ¿no?, que es de Papa Francisco, que le preguntaron qué hay que hacer para celebrar bien la misa, ¿no? Y él da una respuesta que aparentemente uno piensa que no tiene nada que ver, ¿no? Dice, hay que hacer la oración delante del Santísimo y confesarse con frecuencia, ¿no? Y dice, ¿esto qué tiene que ver con la misa realmente, no? Pues sí que tiene que ver, ¿no? Sí, al menos yo, porque él no explica nada más, ¿no? Muy típico, entonces ya no se sabe, ¿no? Entonces, pero yo pensando, he dicho, bueno, una persona que está acostumbrada a hacer la oración delante del Santísimo, una persona que está acostumbrada a dialogar, a hablar con Dios, a hacer oración. Es que si una persona no está mínimamente acostumbrada, habituada, tiene unos rudimentos de rezar, es muy difícil que viva la misa como oración. Es muy difícil. O sea, la va a vivir como enseñanza, como docencia, como... Y la otra, una persona que se confiesa con frecuencia. Una persona que se confiesa con frecuencia es una persona que, por así decir, tiene la piel fina, sabe que tiene que mejorar, que tiene que cambiar. En el fondo vive lo que Benedicto XVI llama en Sacramentum Caritatis el espíritu de constante conversión, sin el cual no se puede participar. Entonces, está como abierta a lo que le dicen las oraciones, las lecturas, tal, no como mera enseñanza, sino esto que tiene que ver conmigo, ¿no? Es lo que el Papa Benedicto decía, qué hacer para hacer una buena homilía. Decía, primero, ¿qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué le puedo decir a la gente? Pero lo segundo es, ¿qué me dice a mí? O sea, si el sacerdote no entra en el diálogo con las lecturas, no entra en diálogo con las oraciones, no tiene que hacer. Entonces, me parece que es fundamental ese rezar, y que es interno y es externo, ¿no? Porque a veces se le critica a Benedicto XVI Ratzinger que él hablaba mucho de ese volver a la participación interior únicamente, tal, pero él también habla del cuerpo, el cuerpo también reza, ¿no? Es ese, por así decir, que la mente, pero también el cuerpo, o sea, la mente tiene que hacerse a lo que dice la voz y a lo que hace el cuerpo. Por eso en el espíritu de la liturgia tiene esa parte que habla precisamente de cómo el cuerpo reza, cuando se arrodilla, cuando se golpea el pecho, cuando no sé qué, porque en el fondo todo es rezar con la boca y con el cuerpo, ¿no? Entonces, aprender a eso me parece a mí que es lo fundamental, ¿no?
Y a la vez pienso, ¿no?, que también él habla mucho en Sacramentum Catetis de esa catequesis mistagógica, ¿no?, de la que hablaban los padres, de que a partir de las palabras y los gestos de la celebración, explicar la fe realmente, ¿no?, entender lo que está pasando a través de esos gestos del bautismo, o de la penitencia, o de la orden sacerdotal, o de lo que sea, ¿no? En fin. No, ya aprovecho. Espera. Lasciami. No, aprovecho porque para decir algo que me parece que es una preocupación lógica, pero que a veces puede ir no muy bien encaminada teniendo en cuenta la naturaleza de la liturgia y la naturaleza de la redención. O sea, no hay que olvidar que la liturgia es sobre todo un acto de fe, ¿ok? Entonces, la misma redención se presenta siempre, o sea, la revelación se da en una mediación, trámite una velación. Bueno, esto es una pedantería, pero quiero decir que escondida en un velo. La máxima expresión de la divinidad de Jesucristo se da en la cruz. Esto ya es muy paradójico. Bueno, pues ese es el dinamismo del sacramento y de la misa. O sea, que el pretender, a mí me parece que el mayor error que ha habido en la Reforma, en el modo de vivir la Reforma al menos, ha sido el pretender que todo sea visible, cognoscible, inmediatamente. No, porque las liturgias son mediaciones, amigos míos. Y es más, a veces cuanto más velo, más puedo penetrar en el misterio. Lo dejo aquí. Y se ha cumplido el tiempo, entonces...